sino que Pablo dice en 1 Timoteo, capítulo 1, y en el versículo 12, leamos, hermano, hasta el verso 17, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. ¿Cómo dice? Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué dice Pablo en estos versículos? Pablo fue uno de los apóstoles más cuestionados. Si usted lee el capítulo, todos los capítulos de 1 de Corintios y 2 de Corintios, si lee cómo empieza la carta a los Gálatas, por ejemplo, la carta a los Gálatas dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, y entre paréntesis pone: no de hombres ni por hombres, sino de Dios. Porque dentro de los Gálatas habían también falsos predicadores y falsos apóstoles y falsos maestros. Lo mismo en 1 de Corintios, en el capítulo 9, Pablo también escribe a los Corintios. Imagínese usted, hermano, se los ganó para el Señor. Pablo estableció la iglesia en Corinto, en Galacia y en todos lados, y luego la misma gente que se convirtió, muchos predicadores y falsos, se metieron y se volvieron y volvieron al pueblo hasta en contra de él mismo. Qué tremendo. Y por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, que es un siervo fiel, que es un hombre que trabaja con Pablo y que ha trabajado con él, y no solamente le escribe a Timoteo, sino que dice los versículos, allí también le dice que Pablo saluda a los obispos y a los diáconos de la iglesia. En 1 y 2 de Timoteo los saluda, y Pablo primero empieza diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Porque dice Pablo, me tuvo por fiel. Bueno, y cuando usted lee la historia de la vida de Saulo, antes de Pablo, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo. Pero entonces usted se pone a leer la vida de él, y él mismo la describe en 3 palabras. Véalas, está en el verso 12, 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, ¿qué más? Perseguidor e injuriador. Oiga lo que dice Pablo, que Dios lo tuvo por fiel, pero él era blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Cómo Dios va a llamar a un hombre para que esté en el ministerio habiendo sido blasfemo, injuriador y perseguidor? La gente diría: no, Dios llama a gente muy buena.
Dios llama a gente que nunca, pero nunca, nunca ha pecado. Mire, y enséñeme gente que nunca ha pecado. Entonces, ¿a quién llama a Dios? Pero Pablo, hablando de su ministerio, del ministerio que Dios le dio. Porque si Dios le da a un hombre el ministerio de la predicación, o que es pastor, predicador, maestro, etcétera, si Dios se lo da a entender que no es de Dios, que no es de él, sino que es de Dios. Y que Dios le dio algo para ministrar. O sea, Dios dio un ministerio en depósito sobre ese hombre, sobre esa mujer, para que él lo administrara. Un día Dios le dirá: véngase para acá, véngase para el cielo. Muchas gracias por todo lo que hiciste ahí, pero ya tengo otro preparado para que siga con la labor suya. Por tanto, no es suyo el ministerio, sino que es del Señor. Amén. Pero Pablo dice que Dios lo tuvo a él por fiel. Ahora, ¿quién lo tuvo por fiel? La gente no. Dice Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a Pablo. Y dice: usted, este muchacho, va a ser fiel, pero eso es una cosa de Dios. Porque si usted y yo hubiéramos vivido en la época de Saulo, hubiéramos dicho: este señor, este hombre fariseo. Y es que, escuche esto, Saulo no fue ni marihuano, ni traficante, ni asaltante. Es que Saulo era un religioso. Saulo ayunaba 2 veces a la semana y daba diezmos también de todo lo que él ganaba. Y Saulo se sabía todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, porque era un rabino, porque era un hombre súper preparado en las Escrituras. Así que, hermanos, si podemos decir que Saulo, quizá la gente lo veía y decía: qué buen hombre, qué hombre más bueno, ayuna 2 veces, Saulo da diezmos, pero de un pronto a otro, oiga esto, de un pronto a otro aparecen unos cristianos hablando de Jesucristo que murió en la cruz, que es el cumplimiento de Isaías 50 y 53, y aparecen cristianos predicando por todo lado, y Saulo empieza a odiar y a aborrecer a los creyentes. Y ahí es donde Saulo se convierte en un blasfemo. ¿Qué es un blasfemo? El que ofende verbalmente las cosas de Dios. Pero Pablo de este lado cree en Dios, pero de este otro lado dice: no, Jesucristo es un impostor, y todo aquel que habla de Jesucristo yo lo voy a meter a la cárcel y lo voy a hacer confesar y negar a Jesucristo. Y Saulo empieza, por eso dice que él es perseguidor, pero también es blasfemo, pero también es injuriador. ¿Qué es injuriador? Que ofende, que causa descrédito o atenta contra la buena reputación, fama, honra, buen nombre, dignidad o estima de alguien. Y en ese caso, Pablo, por eso dice que él era un injuriador. ¿Contra quién injuriaba Pablo? ¿Contra quién blasfemaba? ¿A quién perseguía? A la iglesia de Cristo. Y si usted lee el libro de los Hechos, capítulo 26, él le cuenta el testimonio a Félix, un rey, y le dice: yo quería hacer muchas cosas en favor de Dios, y empecé a perseguir la iglesia. Les voy a decir algo así: usted y yo estamos reunidos esta mañana aquí. Vamos a ver, 2000 años atrás, usted y yo estamos reunidos aquí hablando de Cristo, cantando, leyendo la Biblia y compartiendo de Cristo, de Él, de Jesucristo. Y de un pronto a otro entraba Pablo con un grupo de hombres armados. Ni siquiera eran romanos, eran judíos. Y entraban aquí y nos ponían a nosotros a hacer que negáramos a Jesucristo y a golpearnos y con látigos.
y agarraba a algunos de nosotros y nos llevaba y nos metía a la cárcel, y a otros los tiraba en el piso de manera que pudieran blasfemar el nombre de Jesús y hablar en contra del Señor Jesús. A veces la gente ve un pastor parado enfrente y dice: ese hombre toda la vida ha sido un santo. No, señores, no se equivoque. Esa mujer seguro toda la vida, nunca, no. Y aquí es donde Saulo se convierte. Él va un día con cartas que le autorizaban tomar preso a los creyentes, le autorizaban inclusive hasta matarlos, porque Saulo decía que cuando a los cristianos los mataban, él daba su voto, él decía sí. En el caso de Esteban, dice la Biblia que a Esteban lo apedreaban, y ¿quién estaba entre los que estaban apedreando a Esteban? Estaba Saulo. Hay un misterio muy grande aquí, que es cuando a Esteban lo apedrean y le quitan la ropa llena de sangre. Y sabe, alguien coge la ropa de Esteban, y Saulo dice que cuando estaban apedreando a Esteban, él dio el voto para que lo apedrearan. Él dice así. Pero lo extraño, lo misterioso, las cosas de Dios, es que cogen la ropa de Esteban llena de sangre y la pusieron a los pies de Saulo. ¿Cuánto han leído eso en la Biblia? Y si no, puede leerlo en el libro de los Hechos. Y le ponen la ropa llena de sangre, y es de la Biblia, dice ese detalle, por algo dice ese detalle. Ponen la ropa a los pies de un hombre llamado Saulo, como que Dios le estaba diciendo: papito, esta ropita la va a usar usted, o así te va a ir como le fue a Esteban. Entonces podemos ver que un día Saulo de Tarso va con cartas, va lleno. Hay una frase también en la Biblia, dice que Saulo respiraba amenazas. ¿Cómo entiende usted ese versículo? Respiraba amenazas. ¿Cómo lo entiende? Como alguien cuando está con furia, con odio. Dice que respiraba amenazas contra la iglesia. Vea, si Saulo odiaba a los que seguían a Jesús, y lo hacía en nombre de Dios. Así que la furia que él tenía, el respirar amenazas contra la iglesia de Cristo, de un pronto a otro él va camino a Damasco a tomar creyentes y meterlos a la cárcel. Me imagino que después de que metía cristianos a la cárcel, se arrodillaba, como muchos musulmanes también hoy en día, algunos extremistas musulmanes. Dice, cuando matan 40 personas, dicen: alabado sea Alá, Alá es grande. Así, algo parecido era Saulo de Tarso. Pero de un pronto a otro, él va ocupado en eso. Y cuando va ocupado en eso, de un pronto a otro, dice la Biblia, así lo dice, que era mediodía. Y al mediodía, mira, al mediodía en esos lugares, el sol es tremendo. Pero dice que al mediodía, mientras Saulo iba de camino, una luz que sobrepasaba la luz del sol rodeó a Pablo y lo tiró en el piso. Y Saulo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ay, hermano, tremendo. ¿Por qué me persigues? Y esa misma voz. Ahora, entienda esto. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A quién? A la iglesia, a los cristianos. ¿Y por qué Jesús dice: ¿por qué me persigues? Porque el que persigue a la iglesia, el que persigue a los creyentes, está persiguiendo a Jesús. Y puede ser
que el día de mañana ese perseguidor se convierta a Cristo y también va a ser perseguido. Pero cuando Saulo oye esa voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo usa una frase que dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir eso? Te es duro estar dándole patadas o golpeando. Si usted golpea un aguijón, ¿quién sale perdiendo? Usted. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, golpes contra la iglesia. Te aguijonea la iglesia, ¿verdad? Te molesta la iglesia, te repugna la iglesia. Y entre más patadas y entre más persecución le das, más se multiplican, más crecen, Pablo. Y ahí es donde Pablo le pregunta, o Saulo le pregunta al Señor, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tremendo eso, hermano. ¿Se imagina usted qué tremendo, qué sintió este hombre? Dice la Biblia que se quedó ciego. Y el Señor le dice, ve a una casa así, y agarraron a Saulo y un grupo que andaba con él también. Yo no sé si ese grupo se convirtió o qué, pero oyeron la voz, mas sin ver a nadie, dice la Biblia. Porque Cristo está vivo. ¿Cuántos creen que Cristo habla? ¿Cuántos creen que Cristo está vivo? Él está vivo. Él vive hoy. Y Él habla. Y yo, mire, yo le he dicho a Dios, en estos países que son tan cerrados hacia Jesucristo, porque yo quiero que usted entienda una cosa. Entienda esto. Dice Jesús que en el último tiempo seríamos perseguidos y seríamos aborrecidos por causa de su nombre. ¿De cuál nombre? Del nombre de Jesús. No por causa de Dios. Porque todo el mundo habla de Dios. La religión judía cree en Dios, la religión musulmana cree en Dios, los budistas dicen Dios, 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 Dios. Pero cuando se habla de Jesucristo, todo el mundo se incomoda. ¿Cuánto me entienden lo que digo? Todo el mundo se incomoda. Dice, serían aborrecidos por causa de mi nombre. De mi nombre. Reunieron a 4 o 5 pastores en una asamblea grandísima en los Estados Unidos, y entonces pusieron gente de toda religión y los escogieron y a todos para que oraran y por la nación, y ya vinieron y oraron de las diferentes religiones. Dios, te damos esto, te damos, te ayudarte, mire que Dios para arriba, Dios para abajo y todo eso. Cuando llegó un pastor y empezó a orar y dice, Señor, te damos Dios, te damos gracias a esto, y empezó a pedirle a Dios por la nación y pedir por todos los políticos y pedir por todo. Y entonces el pastor dice, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Cuando terminó la asamblea, llamaron al pastor y dijeron, toda la oración estuvo bien, todo estuvo muy bien. Pero usted hizo las cosas mal porque usted dijo en el nombre de Jesucristo, y toda la otra gente creen en Dios, pero no creen en Jesucristo. Pero le dijo, pero es que Él es el camino, la verdad y la vida. Él no es un camino, Él no es una verdad, Él no es una vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, por eso le digo, todos ustedes deben de entender que Saulo creía en Dios, era de la religión farisea, pero odiaba a los cristianos. Muchos de los creyentes hoy en día que están en países, qué sé yo, países donde son perseguidos tremendamente, yo le he dicho a Dios, le he dicho así, le digo, a mí usted no me la hace, pero para mí que usted ha estado tratando con gente como está tratando con Saulo, porque solo así se pueden convertir muchos de ellos. En las cárceles
en la persecución. Yo sé que en lo secreto Dios tiene lo que pasa es que ellos no publican como nosotros nada en redes sociales, ni en revistas, ni en ninguna cosa publican, pero creo inclusive que hay más cristianos allí que aquí, y cristianos de verdad allí. Porque aquí usted un cristiano le hace un mal modo y ya se va a la iglesia. Y después se va y se mete a la casa y dice, aquí estoy por la causa, que prueba más grande la que tiene, hermanito. Y se quejan y todo eso. No, ahí son cristianos los de verdad. Así que con Saulo se encontraba tropiezo, porque todo creyente que él perseguía y metía a la cárcel más bien amaba más a Jesucristo y creía más en él. Así que Saulo tiene un encuentro, pero rudo, un encuentro, hermano, que solo de esa manera podía ser. Va a la casa, se lo llevan para la casa de la mano, ciego, y cuando llega a una casa, se encierra allí 3 días, no come, está ciego, está asustado, está asombrado, etcétera. Pero hay otro hermano en otro lugar, esos hermanos que oran en secreto, alaban al Señor. Hay un hermano que se llama Ananías, y Ananías está orando en su casa, no era en el templo, era en su casa. Ananías está orando, y Dios le dice, Ananías, y Ananías responde, heme aquí, Señor. Dice, ve a la calle derecha, en tal lugar hay un hombre que se llama Saulo y él está orando. Dios le da la dirección. ¿Cuántos saben que Dios? ¿Usted sabía que Dios sabe dónde usted vive? ¿Ah? ¿Usted sabe que Dios sabe el número de cédula suyo? ¿Y usted sabe que Dios sabe cuántos cabellos se le han caído de la cabeza y se le seguirán cayendo? Dios lo sabe todo. Él le da la dirección a Ananías, y Ananías va por dirección de Dios a la casa de Saulo, entra a la casa de Saulo. Bueno, Ananías le dice a Dios una cosa, le dice, Señor, pero lo que diríamos muchos de nosotros, Señor, pero he huido de ese hombre, ni siquiera lo conocía, he huido de ese hombre que persigue la iglesia, que es blasfemo, ha matado cristianos y ha metido gente a la cárcel. Y el Señor le dice, cállate la boca, hombre, porque instrumento escogido me es este. Y con esa reprensión de Dios, este muchacho, Ananías, va a la casa, se encuentra a Saulo, y de verdad la dirección, la calle derecha, etcétera, y llega a la casa y nada más hace lo que Dios le dijo, no habla nada más. Llega, le pone las manos a Saulo y le dice, Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha mandado para que recibas la vista. De un pronto a otro se cayeron como escamas de sus ojos, y Saulo, dice la palabra del Señor, que Saulo inmediatamente después de que recibió esa revelación, y a mí me llama la atención cuando Ananías le dice a Saulo, hermano Saulo. ¿Por qué? Porque entre los cristianos se llamaban como hermanos. ¿Y qué era lo que más odiaba a Pablo o Saulo? Y ahora que me digan, ¿cómo? Hermano. ¿Qué sentiría cuando? Primero, orgullo para el suelo, más orgullo para abajo. Hermano Saulo, el Señor. Y cuando dijo hermano, yo les he contado a los hermanos de la iglesia que cuando yo iba a ir estaba recién convertido, iba a entrar a la iglesia, yo andaba en un Nuevo Testamento azul de esos pequeñitos. A mí me da vergüenza que los amigos me vieran. Entonces la iglesia quedaba por donde estaban mis amistades, y yo volvía a ver para allá y para acá, y cuando no había ninguno me metía a la iglesia con el Nuevo Testamento, y era así, estaba empezando, era un cristiano ahí que no, yo voy a ir a la iglesia, pero, y así, hasta que un día me monté al bus, ¿verdad? Cuando va el bus así lleno, en la mañana iba yo para el trabajo, y esas hermanitas muy fervorosas me dice, hermano William, dice. Y yo me puse rojo, hermano, de todo me dio, me dijeron hermano. Y imagínense, todo el mundo volvió a ver.
Que Dios te bendiga, hermano William. Era en medio de todo el bus. Ay, hermano, y me dio un color y me dio una vergüenza. Que yo me imagino lo que Pablo también sentiría cuando Ananías le dijo, hermano, el Señor que se te apareció en el camino. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente después de haber tenido el encuentro con Dios, de haber ido a Ananías a orar por él, dice que se levantó y enseguida predicaba a Cristo. ¿Pueden alabar a Dios por eso? Y enseguida predicaba a Cristo. Porque hay que tener un encuentro personal con el Señor para poder hablar de Él. Y aquí es donde Pablo escribe muchos años más. Si usted lee la vida de Pablo, lo azotaron, lo encerraron en la cárcel. Dice, yo he recibido 40 azotes menos uno. Rodearon una ciudad para tomarlo preso. Y lo tuvieron que meter por un canasto y bajarlo por el muro para poder escapar ahí. En una ocasión, y aunque usted no lo haya leído en la Biblia, le pusieron casi 16 guardaespaldas cuidándolo, un hombre, para que no lo mataran. Lo metieron en la cárcel, lo sacaron en la cárcel, lo condenaron imagínense, lo condenaron. Y cuando llegó a juicio dice, pero es que aquí no existen papeles para condenarlo a usted. Pablo era una cosa, hermano, lo azotaron, lo dejaron medio muerto y llegaron después los hermanitos ahí a ver qué había pasado. Vamos a enterrar a Pablo, y de un pronto otro se sacude el polvo y dice, ahora sí, vayamos para tal lugar a seguir predicando la palabra. El hombre fue muy perseguido por todos lados. Porque cuando Saulo se convierte, mire, a veces la gente dice, Señor, haz juicio sobre esa vecina y sobre esa hermana que me ataca tanto y esto y lo otro, ¿verdad? Y usted quiere que algo raro le pase a esa persona. Si yo hubiera vivido y si nosotros hubiéramos vivido hace 2000 años y Saulo se comportaba así con nosotros, yo le hubiera dicho, Señor, tú que tiras piedras desde el cielo, haz que le pegue una buena pedrada a Pablo, una bien grande para que le caiga encima. O tal vez hubiera estado un hermanito ahí creyente, Señor, mira cómo el diablo, Señor, haz que ese demonio de Saulo, Señor, muera, caiga, muera del corazón. Usted y yo no sé cómo hubiéramos orado de esa manera. Sí, yo no hubiera orado así. Sí, usted hubiera orado así. Y tal vez le hubiera deseado, Señor, que se le queme la casa. Algo le hubiera deseado. Porque era malo el hombre, ¿o no? Mire, era más malo que cualquier narcotraficante. ¿Lo oye? Era más malo que cualquier asesino. Era más malo. Es más, hoy en día metemos a Saulo de Tarso a la Reforma y el más malo de todos era él. Y si lo metemos a la peor cárcel del mundo, a Saulo de Tarso es el más malo de todos los que están en la cárcel. ¿Por qué? Porque Saulo no era ladrón, no era asaltante y no era narcotraficante. Era nada más y nada menos un enemigo tremendo de la iglesia. Y odiaba al cuerpo de Cristo. Por eso digo que era más malo que cualquiera que esté hoy en día en cualquier cárcel. Y que la gente diga, ese hombre sí es malo. Usted puede toparse al vecino y decir, ese es un bicho, ese es el más malo de aquí del barrio. Pero Saulo, si lo compara con Saulo, dice, pero Saulo era peor que él. ¿Cierto? Porque la especialidad de Saulo no era otra más que odiar el cuerpo de Cristo, aborrecer las cosas de Dios. Esto es tremendo. Sin embargo, Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Usted entiende eso? Y después él cuenta su testimonio y dice, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor, y habiendo sido todo lo que era,
él me puso y dice, pero yo hice eso por ignorante, y lo hice por incrédulo también. ¿Hasta dónde puede llevar la ignorancia y la incredulidad a una persona? Hasta la puede llevar a quitarle la vida a otro. ¿Hasta dónde puede llevar la ignorancia espiritual a gente religiosa? A quitarle la vida a otros en nombre de Dios. Dice, pero Pablo dice en el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, aunque yo sea el hombre más malo, la gracia de Dios es más grande. Aleluya. Aunque usted sea la peor mujer, la gracia de Dios es más grande que eso. Y ahí es donde la gente no entiende, la gente no puede comprender eso. Y quizá la gente, porque si usted lee la Biblia, se da cuenta que aún Saulo predicando a Cristo, los cristianos, los hermanos de él, se escondían. Dicen, no, se está haciendo pasar por cristiano para tomarnos presos. Porque era malo el hombre, hermano. Era malo, no era mujeriego, no era adúltero, no era fornicario, no era borracho. El hombre era religioso y en nombre de su religión y en nombre de su Dios estaba, hermano, persiguiendo a la iglesia de Cristo. Pero dice que la gracia de Dios fue más abundante que sus pecados. Y entonces Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? ¿A quién, hermano? Ahí lo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A eso vino Cristo, a salvar a los pecadores, y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Y sabe qué dice Pablo? Si Dios me salvó a mí, que era tan malo, a usted también Dios lo puede salvar. Y si Dios me perdonó a mí, que perseguía a la iglesia y era blasfemo y era injuriador, también a usted los puede perdonar el Señor. Y por eso Pablo dice, pero para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia. Esa palabra clemencia es amor, misericordia, toda la que Dios tenía. Dice Pablo, Dios la mostró en mí. Toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. O sea que nadie puede decir, yo soy muy malo, por eso Dios a mí no me bendice y no me perdona, por eso yo no voy a ir al cielo, porque yo soy demasiado malo. Dice Pablo, yo me pongo de ejemplo, porque Dios descargó en mí toda su clemencia. Y a este versículo quiero llegar al verso 17, donde dice, por tanto, amén, por tanto. ¿Cómo me gusta ese versículo? ¿Lo quieren leer conmigo? Por tanto, o sea, por lo que Cristo hizo en mí, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, honra por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿a quién le está dando Pablo la gloria por su ministerio? ¿A quién? Se lo está dando a Dios.
Y, y sí, yo soy un predicador, yo soy un pastor, mi iglesia es así, y asá, y ha alcanzado tales cosas, y hacemos tales otras y todo eso. Pero si usted se pone a ver el currículum, como lo dice en 1 Corintios capítulo 4, se los voy a leer en otra versión. Dice, ¿qué los hace más importantes que los demás? ¿Qué tienes de Dios que no te haya dado? Y si cuanto tienes te lo ha dado Dios, ¿por qué te las das de grande, como si hubieras logrado algo por esfuerzo propio? Le dice Pablo a los corintios. Los pastores, los predicadores, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Si yo estoy aquí adelante, no es porque yo he sido demasiado bueno o por lo que sea. No, estoy porque recibí algo de Dios. Por tanto, a Él tiene que ser toda la gloria, la alabanza, el culto y la adoración a Él. Esto es lo que Pablo dice. Pablo dice, Dios me tuvo por fiel en el ministerio. Pero ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue Carlos? ¿Quién fue? ¿Quién fue William? ¿Quién fue? Y puedo decir, ¿quién fue usted? Para ahora llegar a jactarnos y a decir, mire, es que como yo ayuno tanto y oro tanto y predico tanto y hago esto, no. Por tanto, al Rey de los siglos. Al Rey de los siglos. Es a Él. Una iglesia debe ser así. Un pastor que Dios lo ha llamado al ministerio, se lo dará por 40, 30, 60, no sé cuántos años estará ahí, pero es Dios que lo puso ahí. Pero por tanto, al Rey de los siglos, a Él, al inmortal, al invisible, a Él sea toda la gloria. Escúcheme bien, hermano, hoy en día tenemos muchos predicadores que se llenan de gloria y tenemos púlpitos y un montón de cosas, hermano, que yo a veces me quedo asombrado de las cosas que ve uno, donde la gente tiene que rendirle honor a ese hombre, lavarle los pies a ese hombre, decirle papá a ese hombre, llevarle las ofrendas a ese hombre. Digo yo, Dios mío, pero ¿a dónde está parando todos estos hombres? ¿Podrán decir como Pablo? ¿Quién era? ¿Quién me llamó? ¿Me perdonó? ¿Me lavó? ¿Me levantó? No soy nadie, no soy nada. Por tanto, al Rey de los siglos, a Él. Eso es lo que Pablo dice. Es a Él a quien tenemos que darle siempre la gloria. Usa frases como, no soy yo, sino Dios en mí, dice. ¿Sabe? Usted sabe que Saulo Dios lo llevó al tercer cielo y dice, escuche esto, dice que oyó cosas inefables. O sea, inefables quiere decir que el hombre no puede entender, no puede ver, no puede saber, no puede descifrar. O sea, Saulo fue al tercer cielo y no vio, o sea, lo que él vio y lo que él oyó, no lo pudo escribir. No pudo. Los enfermos que sanó, las iglesias que levantó, las cartas que escribió, las cárceles que sufrió. Usted sabe un predicador hoy en día yendo al tercer cielo. Algunos dicen que han ido al infierno y que ahí vieron no sé a quién y vieron a, no sé, a Julana, a Sutano y hablan un montón de cosas y ya se andan vanagloriando de decir un montón de cosas y como que Dios los llevó al infierno y dicen, y ahí vimos a Julano. ¿Cómo va a decir que vio a Julano y la mamá de Julano está y todavía lo publican? Y dice, imagínense, la mamá del artista tal ahí diciendo, mira, este fue al infierno y ahí vio a mi hijo llevando fuego. Saulo dice, yo vi en el cielo, vi en el tercer cielo cosas inefables que no le es dado al hombre entender. Y él dice, me voy a gloriar,
y vendré a las visiones. Conozco a un hombre. Qué frase, como que se quita él de encima y dice, yo conozco a un hombre. Es él, pero él como que no quiere. Conozco a un hombre. Si en el espíritu no sé, pero conozco al tal hombre. Oiga cómo se describe. Hoy en día un hombre diría, hermanos amados, ¿verdad? Aquí estoy delante de ustedes. Fui al cielo esta mañana y convoca a toda la iglesia para contarle, ¿verdad? Y al final termina, pero necesito que recojamos este dinero y este otro dinero, y al final termina todo mundo limpio, hermano, porque todo lo concentran en dinero y más dinero y mis revelaciones y esto. Pablo no. Pablo era un hombre que estaba centrado en Cristo. Iglesia, hay que ser en Él, en Jesucristo. ¿A quién tenemos que predicar? A Cristo. A Cristo. Cuando usted le predica a una persona, no le hable de su pastor, háblele de Cristo. Viera en mi iglesia, no, hable de Cristo. Lleve la gente, porque la gente tiene que ser llevada a Cristo, porque Cristo murió por todos los pecadores. Así que si cumplimos años, y si el Señor nos ha hecho perseverar, hasta aquí, cada vez que una iglesia logra algo, tiene que, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Cada vez que los músicos logren algo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, sea la gloria, la honra. ¿Cómo vamos a recibir gloria nosotros, hermano? ¿Ah? Mire, aquí así entre nos y que no salga de Centroamérica, pero creo que todos los que estamos aquí nos tuvimos que bañar esta mañana. ¿Se bañaron? Sí. Amén. Sí, nos bañamos esta mañana. ¿Por qué nos bañamos? Porque si no nos bañamos y no nos echamos desodorante y no nos lavamos nuestros dientes, y inclusive a veces hasta talquitos en los pies y todo eso, hermano, nos ponemos como fatales. Y ahí es cierto que el amor no lo soporta. Pero esa es la condición del hombre. Esa es la condición del hombre. Mañana, el hombre, ¿cómo terminará mañana? En polvo. Los gusanos se lo comerán. Entonces el hombre no puede tener nada de gloria. Gloria tiene el que es eterno. Gloria tiene el que ha existido, existe y existirá por los siglos de los siglos. Fíjese usted que Cristo tiene que cambiar este cuerpo que se enferma, que se debilita, que huele mal. Tiene que cambiarlo en un cuerpo glorificado. ¿Cómo nos vamos a andar dando gloria a nosotros, creyéndonos más que los demás, por los logros que obtenemos, por lo que hace? No. Al Rey inmortal, al Rey de los siglos, a Él, es lo que dice Pablo. Sea el imperio, la gloria, el poder para Él. A veces vemos músicos, cantantes jactándose. Yo les digo, déjelo que se jacte por unos 4 o 5 años para que vea dónde termina. Así los veo. Veo predicadores, muchos predicadores nuevos, y les deseo lo mejor y todo, pero digo yo, este muchacho tiene que ser educado, tiene que ser adoctrinado. Vas a terminar en tal y en tal lugar. Porque mientras no le demos la gloria al Señor en las cosas, hermano, pereceremos. ¿Sabe qué hizo el diablo en el cielo? Dice, subiré lo alto. Lo pusieron a alabar a Dios, a dirigir el coro, la corte celestial. Qué privilegio más grande. Pero el diablo dice, pero sí, pero es un gran privilegio, pero yo no quiero esto, yo quiero ser. Dice, subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios. Estableceré mi trono, o sea, le haré una división a Dios. Ahí voy a establecer mi trono. Siendo un querubín, siendo un arcángel, quiso darse gloria y quiso recibir toda la alabanza y la gloria. ¿Sabe usted?
Cuando Cornelio sale y se le arrodilla a Pedro, Pedro le dice, usted levántese, ¿cómo se va a arrodillar delante de mí? ¿Sabe? Cuando Juan está en Apocalipsis, teniendo una revelación tremenda, se le aparece un ángel y Juan se arrodilla delante del ángel. ¿Y sabe qué le dice el ángel? Usted no se arrodilla delante de mí porque yo soy tu consiervo. Ah, pero hoy en día tenemos hombres que hay que arrodillarse delante de ellos. Y hay que rendirle culto. Y no me toque. Y téngame en un hotel de 5 estrellas y un Cadillac afuera porque tienen que llevarme de esa manera. Todo eso es gloria. Todo eso es vanagloria. Todo eso es vano. Imagínense que ni Pedro ni Juan les fue prohibido. Porque el hombre corre el peligro de pasar por situaciones en que la gente lo empiece a exaltar y exaltar. ¿Usted cree que la gente no exaltaba a Pablo y no seguía a Pablo? ¿Usted ha leído en la Biblia? ¿Usted ha leído en la Biblia cómo a Pablo le rinden culto y a Silas dice que mataron unos toros y les llevaron flores y un montón de cosas para darle culto a Pablo y a ¿cómo se llama? Y a Silas? Y llegaron y dice que no pudieron evitar que la gente les hiciera culto. ¿Y sabe qué? A Pablo le dijeron, este es Júpiter. ¿Ah? Les pusieron nombres de dioses y de todo. Y ellos se rompieron las vestiduras y dijeron, varones, no somos hombres. Y dice, y por más que dijimos, no pudimos evitar. Hoy en día, los hombres tienen que evitar que las gentes le rindan culto. Y yo he visto gente que ha levantado a un hombre y le han dado fama. Y el hombre va subiendo ahí en la escalera y llega hasta arriba. Y los mismos que lo subieron, abajo le empiezan a mover la escalera para que caiga el hombre. Y al final termina así. Por eso tienes que tener mucho cuidado cuando Dios nos lleva, cuando Dios es el que nos está llevando y llevando a cosas grandes y cosas gloriosas en Él, al Rey de los siglos, al Santo, al Invisible, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, hermano Carlos, su esposa, su familia, iglesia, es cierto que Dios siempre quiere, y cuando se habla de cosas grandes en Dios, se habla de personas, de alcanzar gente, de amar a la gente. Cuando usted oye predicadores decir, Dios tiene algo grande para usted, yo me pregunto, ¿qué es lo grande? ¿Será que me va a llevar a China o a algún país así para sufrir por la causa de Cristo? Porque esas son las grandezas de Dios. ¿Será que Dios me va a usar a mí también en esa grandeza de buscar ancianos, ancianas para servirles a ellos? ¿No es eso grande? ¿Será que Dios me va a llevar casa por casa para ir evangelizando? No, eso son cosas grandes de Dios. Iglesia, estos años tenemos que seguir siendo en este lugar sal de la tierra y luz del mundo. Seamos esa iglesia, una iglesia de acción, una iglesia que realmente impacte también a la comunidad, sea para que se conviertan o sea para que se condenen. Alguna de las dos decisiones va a tomar una comunidad. Si creen en Cristo, dice, el que cree en Cristo no será condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Así dice la Biblia. No, esas son palabras de Jesús, son de Él. Amén.
Puede ponerse de pie esta mañana. Y levantar sus manos. Levante sus manos y diga conmigo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos a ti, Señor, la alabanza en esta hora, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, por estos años de servicio, por estos años, Dios mío, Señor, en que mis hermanos han estado en este lugar con mi hermano Carlos. Te pedimos, Señor, fuerza, salud, sabiduría para él, para su esposa, Señor, y para todos los que sirven en esta casa, Dios. A ti, al inmortal, al Dios, Rey de gloria, que tú estés en este lugar siempre, Dios. A ti queremos darte toda la gloria y la honra. Queremos pedirte una vez más que este sea un lugar para salvar a los pecadores, para alcanzar a los pecadores, a las pecadoras, Dios, que sean redimidas por Cristo Jesús, alcanzados y alcanzadas por Él. Todo te lo pedimos, Padre, y que tu mano linda y poderosa sea sobre este lugar, en el nombre de Jesús nuestro Señor, a quien damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Amén. Muchas bendiciones, hermana Carla.